Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Culto Secreto Podcast, programa, digamos, la mayoría de nuestros escuchas ya sabe, aparece todos los días jueves bajo las pantallas de LDP Magazine. Ahí siento un pequeño ruido tremendo de Roberto. Aparece todos los días jueves por las pantallas de LDP Magazine. Y también aparece en vivo a través de YouTube. Para este capítulo tenemos un duelo de titanes. Ahí, ¿qué se escucha? ¿Se escucha algo? Ya, estamos igual que la otra vez. Para esta noche tenemos un duelo de titanes. Tenemos dos directores de cine, uno de México y uno de Chile, que estamos ahí a la espera de que aparezcan. Y también tenemos otro invitado de México, que es el señor Miguel Muñoz, que ya estuvo en el capítulo de Vampiros. Así que, ¿cómo estás, Miguel? Buenas noches. Muy bien, César, muy bien, Roberto. Aquí estamos listos para charlar de cine. No es mi fuerte, pero lo disfruto mucho. Así es. Gracias, Roberto. ¿Sienten ese sonido, no? Sí. Se escucha un pequeño ruidito por ahí, pero la nada misma, comparado con la semana pasada, que estábamos con un ruido horrible que no nos dejaba concentrar en el programa. Roberto Alfaro, ¿cómo estás? Aquí estamos saliendo justamente de LDP Magazine en vivo, que estamos hablando justamente de cine. Estamos hablando del cine coreano, chino, de fantasmas, así que ya estamos acá para estar preparados con Culto Secreto. Estamos súper bien y preparados. En este capítulo vamos a conversar sobre cine de terror latino y vamos a tener a dos invitados que esperamos que a medida que aparezcan los vamos a ir agregando a la conversación. Tenemos un listado de preguntas que estuvimos preparando con Miguel, ya que Miguel es un poco el autor y creador de esta idea de tener este crossover nuevamente con dos directores. Así que desde ya te doy las gracias, Miguel, por esta idea, que todas estas ideas han sido muy buenas, incluida la de invitar al maestro Coria hace algunas semanas atrás hablando de vampiros. No, gracias, al contrario, César, a ti por aceptar las propuestas. Creo que siempre es interesante sumar, ¿no? Más sobre todo en este tipo de programas que son de nicho, donde a veces la gente pensaría que es muy sencillo generar un tema, pero es muy complicado. La verdad es que creo que estas buenas ideas nos enriquecen a todos, ¿no? Así es. Me estaba escribiendo por interno Jorge Holguín, que en un minuto más se conecta. Para la gente que no vio el capítulo con Jorge Holguín, les cuento que la semana antepasada estuvimos conversando con él, con este director chileno, que nos contó, y con el cual conversamos sobre los 20 años de su película Ángel Negro, y también, por cierto, hablamos sobre otro tema de su cine. Para esta noche la idea un poco ampliar la conversación a todo lo que es el cine de terror latinoamericano, para ver un poco que nos cuenten cómo es la industria, cómo se generan sus ideas, y también un poco conocerlos a ellos, cuáles son sus motivaciones, para todo eso. Y acá está llegando nuestro primer invitado, así que creo que está muteado todavía, así que no sé si me estás escuchando. Sí, los estoy escuchando. Es que me estoy conectando y tal. Pensé que era más temprano. Como todavía estaba esperando que me mandara la liga. El link, la liga. Estaba todo distraído así como en la nube. Perdón, pero ya estoy aquí. Nada más conecto a la computadora. Un segundo. No. Okay, adelante. Vamos a aprovechar de contar. Bueno, obviamente le vamos a preguntar a Rigoberto un poco de su trabajo, pero para la gente acá de Chile que quizás no lo conozca, pero sí puede que conozca su trabajo. Él es un director de cine y guionista y productor, ya con bastante experiencia. Tiene varias películas, por ejemplo, una de las que yo vi, el año 2016, Kilómetro 31. Tiene también Paramédicos, Terminales, Blackout. Y para la gente fanática de lo que es Netflix, hay una serie que se estrenó en el 2018, me parece, que se llama Diablero, donde él dirigió algunos episodios junto con otra persona. Bueno, poco de eso le vamos a preguntar sobre
sobre él. Miguel, ¿tú tienes más info de Rigoberto antes de preguntarle al mismo Rigoberto? No, bueno, Rigoberto creo que es de los directores de la nueva generación, me parece que de directores de terror, y creo que es importante como que dar a conocer que no nada más tenemos a Guillermo del Toro, ¿no? Sino que tenemos a otros tantos directores que están en la escena y que enriquecen la larga trayectoria de cine de terror que tenemos en México. La verdad es que el tiempo que estuve documentándome para este programa, porque comento que mi especialidad son los vampiros, no tanto el cine, me di cuenta que tenemos una vastísima historia de cine de terror nacional y la verdad es algo que me da mucho gusto. Y Rigoberto ha ido sumando, no nada más en el cine, también en miniseries. Tiene una que es para médicos, Rigoberto, que no es propiamente de terror, pero que ya después tú nos platicarás la gran experiencia que es hacer televisión, que es totalmente diferente que hacer cine, pero bueno, su ópera prima, si más no me equivoco, fue Kilómetro 31, una película que tuvo una gran aceptación y que se ha vuelto pues, prácticamente un referente del cine nacional, ¿no? Del cine de terror, que tuvo muy buenas críticas y ahora también pues a mí tuve la oportunidad de presentarla de Sin Origen, ¿no? Una película de vampiros que pues ahí tendré que decir que ese sí es mi mero mole y también Rigoberto pues pasa a ser parte de la vasta historia de películas también de terror y de vampiros que tenemos en el cine nacional, ¿no? Bueno, así es. Bueno, Rigoberto, ahora te doy oficialmente la bienvenida a este podcast. Este podcast se llama Culto Secreto, que es un podcast de nicho, pero tiene su gran cantidad de fans que lo siguen. Nosotros tratamos temas diferentes, no solo cine de terror, tratamos temas de repente esotéricos, harta literatura. De hecho, en esta temporada conversamos sobre corrección política, después nos pasamos a temas medio conspirativos, y después con la Leo de Dinamarca, que es una panelista estable, siempre ella llega con temas referentes a temas esotéricos, pero siempre está en un espacio para lo que es cine. Habíamos conversado con Jorge Holguín semanas atrás sobre su trabajo. Bueno, ahora también él se va a conectar, es un director de cine nacional, también de género. Dicho aquí me está preguntando para entrar. Así que la idea de este programa era hacer un crossover entre tu trabajo, Rigoberto, y el de Jorge, y un poco que nos cuenten cómo es la industria del cine terror y también cómo ha sido su experiencia como realizadores. Así que te doy la bienvenida desde ya mientras que hablo con Jorge. Rigoberto. Perfecto. No, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo encantado aquí de ampliar horizontes hacia todo Latinoamérica, que nos unamos un poquito más, que siento que a nivel industria, en particular audiovisual, nos hace falta ser un poquito más unidos y tratar de llevar más títulos de un país a otro y tratar de ser un solo mercado en lugar de varios pequeños mercados. Entonces, este tipo de encuentros me parece que son muy importantes, ¿no? Para la industria en general y para fortalecernos, muy en particular al género, cosa que es muy difícil bajo los esquemas de producción de Latinoamérica llegar a realizar verdaderamente cosas de calidad dentro de los géneros que son fantasía, ciencia ficción y horror, ¿no? Que es el coco como de cualquier productor latinoamericano. Y pues sí, yo empecé con mi ópera prima, efectivamente es Kilómetro 31, la primera parte, porque hubo una secuela después, 7 años después. Y pues tuvimos la suerte de haber sido la película de horror, la primera película de horror en muchos años, como en 10, 12 años. Hubo una crisis cinematográfica muy fuerte en nuestro país a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, que esto propició que todas las películas norteamericanas entraran al territorio nacional sin ningún tipo de arancel ni problema y rompieran con todo un esquema que se tenía trabajado de muchos años atrás en el cine nacional. Y bueno, eso combinado con que había unos ciertos esquemas de producción nacional en donde se impedía mucho el acceso a directores, escritores, fotógrafos, etcétera, etcétera, nuevos, dentro de los sindicatos y las estructuras que existían en el banco cinematográfico de aquella época. Entonces, en los 90s se rompió con eso
un poquito antes estaba ya creando el banco. En los 70 se dieron mucho los videohomes, bajó mucho la actividad cinematográfica nacional. Por supuesto hay grandes películas de la época, pero inevitablemente había una gran mayoría que eran una basura realmente, y pues todo esto afectó a que hacia la segunda mitad de los 80s y los 90s la producción nacional fuera ínfima, ¿no? Ahí está Jorge, por fin. Hola, hola. Hola Jorge, ¿Me escuchan bien? Hola Jorge, muy sí, bien, sí, perfecto. muy bienvenido. ¿Qué tal, Sí. Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, Roberto nos estaba contando algo de la industria mexicana, pero voy a hacer este pequeño corte para presentar a Jorge nuevamente en este programa y también para presentarlo a Rigoberto. Jorge, un director chileno de género con vasta trayectoria. Bueno, no contar más porque ya contamos mucho la semana antes pasada, pero la idea de esto es que hablar un poco sobre cómo es la escena de terror, el género acá en Latinoamérica, porque siempre uno cuando habla de terror piensa en cine norteamericano y como que no sabemos que hay muchos cines acá en Latinoamérica. De hecho, hace poco tú, Jorge, estabas en el tema de este evento que me contaste sobre de cine de terror, donde este mercado de cine de género que me habías comentado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sur, no sé cuánto. Ventana Sur. Ventana Sur. En Ventana Sur. Ventana Sur, que es un mercado de cine general, y hay una sección que se llama Blood Windows, que se especializa en el género. Claro, estamos full, por eso me atrasé un poquito, porque estamos en plena reunión, está la escoba. Exactamente. Así que esa es un poco la idea, o sea, un poco que de juntar a estos dos directores, ya sea de los extremos del continente, para ver un poco cómo es el cine de terror acá en ambas regiones, y también ver también su experiencia como realizadores. Tú, Roberto, me estabas contando recién cómo que había un arancel que no se estaba cobrando a las películas de Estados Unidos que estaban entrando a México, algo así. Correcto. Sí, les contaba a Jorge, recapitulando un poquito, que pues en México afectó mucho la entrada del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, ¿no? Con Estados Unidos y con Canadá, porque entraron todas las producciones americanas de sopetón y acabaron de matar una industria que estaba con muchos problemas por diferentes razones, ¿no? Y en los 90s bajó el índice de producción fuertísimo y ya no había producción, deja tú de horror, ya no había producción, ¿no? Antes de Kilómetro 31 la estrenamos en 2007. La anterior película de horror, si se puede decir, es Cronos de Guillermo del Toro de 1992, que en realidad pues es un dark fantasy, no es en sí horror. Tiene sus momentos de horror clásico de vampiros y demás, pero como mi última película, Sin Origen, que también tiene sus momentos de horror clásico y demás, pero es una película, las películas de vampiros muchas veces son más este humor gótico que tienen, ¿no? Es más de dark fantasy, de suspenso. Incluso hay un tema de amor, de romance incluido dentro de las historias de vampiros, ¿no? Que es algo muy clásico del subgénero. Entonces, desde Cronos, en aquella época no se hacía cine de horror, imagínense lo que es eso. No, por ahí hubo una que es de suspenso en realidad, que es Sobrenatural de Daniel Gruener, que fue en el 98, una cosa así. Pero pues eran grandes baches y grandes baches y grandes baches. Entonces, en el 2007, cuando estrenamos esta película, pues la logramos hacer con un buen presupuesto, con una buena factura. Se juntan estas cosas con una necesidad de ver historias nacionales y fue un boom en México en ese momento. Es hasta ahora la película de horror más taquillera de todos los tiempos en el país y esperemos que en algún momento llegue una película a desbancarla para que se siga creciendo en esa taquilla. Y pues gracias a eso, pues digo, creo que yo he vivido mucho del éxito de Kilómetro 31 desde entonces, porque después me permitió crear una serie antológica de horror para Televisa que se llamó 13 Miedos, que fue mi primer pinino antes de Terminales, antes de la de la Cruz Roja, antes de todas esas series que hice esta de 13 Miedos. Hice una película americana de suspenso, bueno, más bien inglesa, una coproducción Inglaterra-Italia, que se llamó Blackout, en el 2008.
y después produje un par de películas, también de fantasía, acabo de producir otra de horror, hice la secuela de Kilómetro 31-2, y después hace poco estrenamos Diablero con Netflix, que también es la primera serie del género que hacemos aquí en México, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero para Netflix pues. No sé si quieran volver a hacer otra serie del género en Netflix, esperemos que sí. ¿Cómo fue llegar a Netflix? ¿Cómo fue llegar a Netflix? ¿Cómo fue llegar a Netflix? ¿O no? ¿Por qué Netflix no Amazon Prime? No sé, ¿cómo se no, bueno, eso? En realidad a mí me buscaron los productores españoles. Esta es sale de una productora española que se llama Morena Films, que ya habían comprado los derechos de la historia original, que era de Paco Cabezas. No sé si recuerdan ustedes Paco Cabezas, que es un director español que hizo una primer película también por ahí del 2007-2006, que le fue muy bien en España, y después se fue a Estados Unidos a hacer varias series, entre ellas Penny Dreadful, creo que hizo El Exorcista, acaba de hacer otra... ¿The Strain? ¿El mismo The Strain? The Strain, creo que también estuvo en The Strain. Está en muchísimas series, es impresionante cómo trabaja este hombre, le va muy muy bien. Y es muy buen director, si ves como todo lo que ha dirigido, es impresionante su bien de trabajo. Y pues él fue el primero de los primeros con los que hablé. Primero hablé con el productor, luego con Paco, para hacer Diablero, que está basada la historia en un libro original de un escritor mexicano que se llama Paco Hanebeck, aunque tenga ese apellido es mexicano, que en realidad se había basado en un universo que había generado hace muchos años un escritor de cómics mexicano, con un cómic super underground que se trata es un plot en donde con demonios y ángeles, en donde hay un detective que está investigando esta droga que se mete la gente con polvo de ángel, de huesos de ángel triturados, se hace un polvo y se lo meten por la nariz. Es una cosa así de alucinante, ¿no? Y de ahí viene todo esto, el libro y después el guión original de Paco Cabezas y luego los guiones que ya se hicieron para la serie. Y originalmente lo íbamos a hacer Paco y yo nada más. Paco ya no pudo porque le invitaron a otra serie de millones de dólares, se integró Cravioto, yo me fui a mi película, después regresé, ya al final quedamos nada más Cravioto y yo. Pero digamos que sí hay como una necesidad, siento, en nuestro país de estar siempre buscando historias de este corte, ¿no? De horror, de fantasía oscura, hay una fascinación por el horror en nuestro país, ¿no? Digo, ya lo han visto ustedes probablemente con el Día de Muertos, como hay como una gran cultura alrededor de celebrar a la muerte, ¿no? De el revivir a los muertos, de ver calaveras andantes, todo este tipo de cosas que nos fascinan y pues están dentro de nosotros, dentro de las venas de cada mexicano, ¿no? Entonces, creo que es algo que no hemos explotado tanto como podríamos. Pero bueno, vamos por muy buen camino y cada vez se amplía más la brecha por donde pasamos los frixitos de terror. Ya. Van por muy buen camino, por lo que me doy cuenta. ¿Roberto? No sé, César, a mí me gustaría como que dar un paso un poco para atrás, ¿no? Ya aprovechando que Rigoberto ya nos dio una amplia cátedra, sobre todo de su trabajo y de lo que representa el cine de terror para México. Sí me gustaría que ambos nos ayudaran a definir el cine de terror, ¿no? Porque ahorita tú comentabas como que sí es terror, pero es fantasía, y es fantasía, pero viene con terror y todo eso. ¿Cómo podemos definir el cine de terror? Y sobre todo que ambos, que son realizadores del género, nos ayuden a entenderlo, porque sí podemos decir, bueno, pensamos que Cronos es de terror, ¿no? Entrevista con el vampiro podría ser de terror, o Kilómetro 31 lo es, o Ángel Negro podría ser de terror, pero ¿cómo podemos ambos ayúdenos a nosotros, que no somos tan especialistas como ustedes, y a los que nos están viendo y escuchando, a definir el género, ¿no? Digo, me gustaría como que podamos empezar por ahí, no sé, César, si te parece. Con Jorge podríamos preguntarle a Jorge también que nos cuente también. Vale. Sí, bueno, es bien complejo el tema de los géneros, los subgéneros, la definición hasta donde llega el horror, cuando no es
cuando es una película de terror, cuando no lo es. Pero sin duda hay ciertos elementos que son importantes, porque el terror y horror también se diferencian. Y para qué hablar del thriller, ¿no? Que está mucho más allá. El thriller puede ser cualquier elemento de acción, ¿no? que genere como emoción, ¿no? Se puede definir como un thriller. Y hay muchos libros teóricos que se discuten sobre eso. El tema del terror generalmente tiene que ver que se mezcla mucho con la fantasía y todo, pero es cuando hay un elemento evidentemente sobrenatural, ¿no? que es el horror, ¿ah? Porque el terror puede venir también de otros elementos. El terror en sí mismo puede ser cualquier acto violento que te lleve a una situación muy extrema, ¿no? El horror es algo que que lo único que te permite una salida es la muerte. O sea, la muerte es algo bueno. O sea, es tan terrible la situación que te lleva a lo más oscuro y asombroso y eventos paranormal o algo tan inexplicable, pero tan terrible que la muerte llega a ser la única salida, ¿no? Entonces ahí se definen ciertas cosas, por eso el terror y el horror pueden estar metidos en muchos elementos también del cine fantástico, del cine de fantasía, y se van mezclando, ¿no? Evidentemente que el cine de terror duro, ¿no? O el cine de terror clásico que viene prácticamente como hijo prácticamente del expresionismo alemán, ¿no? Y el expresionismo alemán eran los tormentos internos expresados hacia afuera, ¿no? Y ahí surge el horror, del cual no se puede escapar. Ahí tenemos Marnó con Nosferatu, ¿no? O el gabinete del doctor Caligari, que se define como casi una de las primeras películas de horror, porque finalmente es una pesadilla interna, ¿no? Donde el personaje está perdido en sí mismo y no puede salir de ahí, de esos horrores, ¿no? Después comienza una subdivisión de géneros, etcétera, etcétera, y evidentemente se retroalimenta a través de la literatura, como Frankenstein, ¿no? Que Frankenstein es horror, pero es ciencia ficción también, ¿no? Y claro, comienza lo híbrido, ¿no? Comienza después los psicópatas, los asesinos en serie, etcétera, que tienen que ver también, o sea, que también tienen elementos psicológicos o policiales en algunos casos, y así evidentemente. Pero yo creo que, en mi opinión, el terror es cuando ya casi no hay una salida, cuando la muerte, o sea, te permite liberarte, ¿no? de lo espantoso, de lo terrible, ¿no? Y ahí está el terror, el horror en sí mismo. Y si pudiéramos definir el tema de tu última película, La Casa, ¿cómo la definirías? ¿Como una película de horror, de un thriller? ¿Qué vendría siendo? Porque para que la gente un poco de México que nos esté escuchando, Jorge Olguín tiene su última película que es La Casa. Así que... O sea, sin spoilear, pero ahí está súper spoileado, que finalmente el terror, la muerte es la única salida, es terror puro. Es terror puro. Sí, o sea, sin duda hay que recordar los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? El corazón delator, todos los elementos que te llevan a un extremo de locura, o Lovecraft, ¿no? Que te lleva ya a perder la noción de realidad. La muerte puede ser una salvación, el desconectarse de esto. A veces los horrores y los terrores son indescriptibles, o sea, no se pueden describir, ¿no? Eso es para mí lo que vendría a ser como el elemento central de este género. ¿Y para ti, Rigoberto? ¿Cuál sería tu definición de cine de terror y horror? Sí. Me gusta como la definición de Jorge, estoy de acuerdo en parte, pero hay también películas en donde, por ejemplo, esa muerte, la última salida es la muerte, también aplica y no son de horror. Por ejemplo, esta película francesa en donde es toda una tortura alrededor de una víctima en que se va a llevar a un cierto punto en donde se convierte en una santa. No sé si vieron esta película. Ahorita olvidé el nombre, estaba tratando de acordar mientras hablaba ahorita Jorge, que fue muy famosa, ¿no? Que es una de las películas que son de como corriente francesa, que es una especie de torture porn, que son muy violentas, ¿no? Y que exponen la carnalidad y la fragilidad del ser humano
y de cómo puede ser terrorífico lo mismo que lo que los hace los seres humanos a otros seres humanos, ¿no? Entonces, ahí entramos en un terreno de no sobrenatural que puede caber en el horror, y es lo que de pronto se confunde entre uno y otro género, ¿no? Yo creo que, al igual que Jorge, como decía ahorita, el horror o terror se distingue del suspenso, en que uno es sobrenatural o paranormal y el otro es terrenal. La amenaza es terrenal y la amenaza del horror y terror es sobrenatural. Eso es lo principal para distinguir uno y otro. Que de repente hay espectadores que le dicen a El silencio de los inocentes, no, es que esa película es de horror. Está bien, digo, no pasa nada, ¿no? Pero para nosotros que nos dedicamos a esto, pues sí debemos de distinguir, no, vamos a hacer suspenso, ¿no? Porque las mecánicas del suspenso son distintas a las mecánicas del horror. Tú tienes que meter al espectador de una cierta manera a un universo paranormal que a un universo terrenal. Ya sabe con qué reglas va a jugar el espectador en un universo terrenal, planteas distinto la historia. En un universo paranormal lo planteas de otra forma completamente distinta. Tienes que plantear las reglas del juego al inicio de la historia, porque si las descubres hacia el final, pues vas a traicionar un poco al espectador y va a sentir que hiciste mal tu chamba, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es importante para uno como escritor, realizador, lo que sea, el poder distinguir una u otra. Y yo distingo también como el dark fantasy, porque también los objetivos son distintos, ¿no? En el horror, el objetivo principal es llegar al miedo, ¿sí? Como una emoción, pero al mismo tiempo penetrar hasta el instinto de conservación, que es distinto que en el suspenso. En el suspenso llegas a la emoción del miedo, pero no llegas hasta el instinto de conservación. ¿Cuál es el instinto de conservación? Es el famoso jumpscare. Cuando en una película de horror la gente brinca en el asiento, es por el instinto que le está haciendo brincar a través de algo que está sucediendo en pantalla que no es real. Sin embargo, el cerebro está mandando una señal química, electroquímica, que le hace decir, ¡cuidado! Brinca, porque si no te va a atacar esto que está sucediendo ahí enfrente de ti, que no es real. Por eso llega al instinto. Entonces, eso es lo que diferencia una cosa de la otra. En la fantasía oscura, no es el objetivo llegar ni a la emoción del miedo, no es el objetivo principal, ni llegar a la emoción del miedo, ni llegar al instinto de supervivencia. Lo principal es el imaginar y soñar. Dentro de la fantasía, aunque sea oscura, es el imaginar y soñar como en cualquier otra fantasía. Entonces, son objetivos distintos que están todos en realidad enlazados a la misma respuesta final del cuerpo y del cerebro, que es placer. A final del día, ya sea por una sensación de ya se acabó esto, y lo cual te lleva a una catarsis y por lo mismo sientes placer, o que en el momento estés sintiendo el placer por imaginar y soñar, por una comedia de la risa. Todo tiene que ver con el placer en realidad, pero ahí distinguimos los diferentes grandes géneros y los subgéneros que ya son categorías debajo de esos objetivos, ¿no? Yeah. A mí antes de pasar a la siguiente pregunta, Miguel, como para cerrar el tema de los géneros, a mí como que siempre me ha pasado que esto de categorizar tanto el cine de género, así como por ejemplo la música, tiende a ser como un fetiche muy académico, eso de generar nombre tras nombre. Totalmente, es académico. Hace poco escuché el subgénero del Rape and Revenge, ya como ya un subgénero de otro, de cine de terror, y así, o lo mismo en música. Tú, Jorge, que también eres músico, o hace música, sabes que hay desde el post-punk, new wave, minimal wave y miles de subgéneros, y cada uno hace una diferencia y le pone otro nombre, horror, rockabilly, psychobilly y así, en fin. Miguel, ¿tú quieres seguir avanzando con otra pregunta en este caso para Jorge? Ya, no, bueno, la verdad es que a mí me trae algo muy interesante lo que comentaba Rigoberto y a la vez también Jorge, del hecho de la sensación de terror
que después te produce placer, porque en el cine, o sea, es muy interesante ir a ver una película de terror en el cine porque todos estamos en tensión y todos brincamos al mismo tiempo, y después del brinco y del terror viene la risa, ¿no? Más de uno en el cine, después de que se oyó el grito, el brinco y todo, más de una risa se escucha, ¿no? Y esa sensación de placer que produce el que probablemente seamos también como sociedad el sedentarismo, donde no tenemos que ir a cazar el mamut ni que el diente de sable nos vaya a corretear, porque bien lo decía Lovecraft, uno de los primeros instintos básicos o sentimientos más interesantes es el miedo, ¿no? Entonces nacemos yo creo que con miedo, o sea, bien diría uno de nuestros grandes escritores de música vernácula, nacemos llorando, ¿no? Y llorando nos vamos, ¿no? Pero a la vez es esta sensación de terror que no podemos tener más que solamente, bueno, en México, cuando te asaltan y te da terror de que te saquen la navaja o la pistola para quitarte tus pertenencias, pero salvo eso, la sensación de placer que nos da el poder tener esa explosión de adrenalina, yo creo que bien lo acaban de comentar ambos, o sea, el cine al final es un elemento de comunicación, que al final lo que nos produce es placer, ¿no? Y creo que el cine de terror no está alejado de eso, incluso como lo comentabas en alguna ocasión de la última producción que tienes, y también comentar que son relaciones humanas, ¿no? Las que se ven, relaciones humanas en todas las películas de terror que se ven impactadas por elementos extraordinarios, extraños que los personajes desconocen, ¿no? Entonces, pero al final es la cotidianidad vista desde otro punto de vista. Yo quisiera un poco nada más como cerrar eso. Coincido con César de que intentar encasillarlo no es lo más adecuado, pero siempre ponerlo en un frame nos ayuda a ir partiendo dentro de un tema que sí es en realidad complejo, intentarlo categorizar, ¿no? Y partiendo con el siguiente punto de los que íbamos a poner en la mesa a ustedes, porque para nosotros es bien interesante, es primero, más de uno hemos querido hacer una película o hacer un cortometraje o de repente agarrar la cámara en las vacaciones y empezar a filmar y ver qué sale. Después ya nos damos cuenta que se empolvan los cartuchos y no los volvemos a ver nunca jamás en nuestra vida, se quedan más como cápsulas del tiempo para nuestros descendientes que nosotros de entrar a ver las películas de los paseos que hicimos, pero ustedes dan el paso más allá, ustedes se convierten en creadores, en cineastas. La pregunta es ¿cómo llegan a eso, ¿no? ¿Cuál es la motivación de convertirse en creadores, ¿no? ¿Cuál es la motivación de convertirse en guionistas, en hacer películas, incluso el querer estar atrás de las cámaras? Porque muchas veces dicen, yo quiero ser actor, ¿no? A mí me interesa más estar al frente, dar los autógrafos, y el director siempre es aquel que ve pasar a los actores que en las cámaras, ¿no? Incluso en las cámaras de la alfombra roja que les van tomando fotografías, y ustedes siempre están muy atrás como la mano que mece la cuna. ¿Cómo nace esa necesidad de convertirse en cineasta, y después cómo nacen convertirse en cineastas de género, ¿no? Porque aparte, pues, hacer películas es difícil, y luego hacer películas de terror, pues ya trae otro elemento un poco más complejo. ¿Nos podrán un poco platicar cómo se va formando en ustedes esta necesidad y después cómo la van capitalizando, ¿no? Jorge. No sé si empezamos con Jorge. Sí, empezamos con Jorge, porque va a estar ahí uno y uno. Sí, bueno, es una pregunta bien profunda y larga. Bueno, de hecho, la otra vez, la otra sesión lo contesté un poquito, así que lo voy a resumir. Primero, lo esencial es porque soy un cobarde, y sobre todo cuando niño me da mucho miedo la oscuridad, por lo cual asimilar el terror como mío y yo dominarlo me ayudó a enfrentar mis miedos, ¿no? O sea, ver qué es lo que había bajo la cama, meterme al lugar oscuro. Las películas de terror me ayudaron de alguna manera a transformarlo como en un juego, ¿no? Generalmente yo creo que todos somos, todos tenemos la capacidad de recrear, hacer,
nuestro mundo, cómo lo vemos, ¿no? Crear nuestro punto de vista a través de los juegos, ¿no? Uno cuando niño agarra los juguetes, arma y trata de representar el mundo como lo ve, y eso como que yo creo que en los directores en general, no sé si en todos, eso como que no para, como que uno tiende a hacer, a seguir representando con esos juegos, ¿no? Que hace que después se cambian los juguetes, ya no son, ya los juguetes son más caros, ¿no? De alguna manera, todo partió evidentemente como tratando de entender el mundo que te rodea y tratar de representarlo. Y obviamente que con el cine finalmente fue un amor que fue naciendo desde la infancia, desde la adolescencia, la juventud, y partió casi como algo innato, ¿no? Como que tenemos todo con ese tipo de juegos. O sea, y muchos factores influyen para que uno por lo menos en mi caso, me llevara a terminar haciendo películas. Primero, en mis tiempos no había internet ni cable, estoy hablando de los años 80, por lo cual cuando mi abuelita me regaló un televisor en blanco y negro, me puse a ver en las noches escondido películas, medianoche, ahí daban puros... Yo igual, por eso me sorprende, sí. Ahí está, ahí comienzan los problemas. ¿Qué es lo que veía Barnabas Collins? ¿Qué es lo que veía? Claro, o sea, estaba la serie Barnabas Collins, bueno, de hecho dieron ciclos completos de la Hammer Films, la productora de terror británica, y daban todas las películas de Roger Corman con Vincent Price, claro. Y como yo tenía que verla escondido, la veía con el volumen bajo, ¿no? Para que mi papá no se dieran cuenta que estaba viendo tele esta tarde, y veía y trataba de entender las películas, y al otro día yo me inventaba las propias historias de esas películas, ¿no? Y después me ponía a dibujar a los monstruos, o los efectos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí partió, y después, cuando apareció más adolescente el arriendo, el rental, ya fue locura. Ahí me comenzaron a gustar los efectos, los monstruos, y comencé a dibujar todo eso, y mi juego era tratar de hacer películas, incluso hasta sin cámara, no había ninguna posibilidad de que tuviera una cámara en ese tiempo. Después, con el tiempo, descubrí cómo se hacían las películas, tuve la posibilidad de descubrir ciertos libros, y ahí ya de lleno, bueno, la situación acá en Chile era, como les conté, era muy difícil soñar con hacer cine, o sea, los cineastas chilenos estaban en el exilio, cuando llegaron los años 90, se comenzaron recién a mediados de los 90 a formar las primeras escuelas de cine audiovisual, y estudiar cine, o sea, ser cineasta en Chile era prácticamente, por lo menos para mí, que yo provengo de una clase media trabajadora, era prácticamente imposible, o sea, era imposible. Pero muchos factores ayudaron a que yo llegara y terminara estudiando cine en la Escuela Universidad. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y tú, Rigoberto, cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste a ser cineasta, y no cualquier cineasta, de terror además? Sí, pues me siento muy identificado con Jorge, ¿no? Creo que hay muchas cosas en el pasado que son similares, ¿no? Evidentemente. Yo tuve una fascinación por el horror, siempre le echo la culpa a mi educación católica, apostólica y romana. Igual, exactamente igual. Sí. También lo comentó Jorge la otra vez, exactamente. Ajá, lo que pasa es que te educan así, te educan con el amor a Dios, pero también el temor a Dios, ¿no? Y el temor al infierno, y el temor al diablo, y el temor a muchas cosas que, pues, el miedo se vuelve algo muy importante en nuestra vida, ¿no? También como decíamos ahorita de que nacimos con el miedo, ¿no? Nacemos ese primer momento de nacimiento que ves una luz brillante y frío y un señor con un tapabocas, y pues es un momento terrorífico, ¿no? Es simplemente el nacer. Y nos vamos también con miedo, ¿no? Pero eso porque uno de los primeros recuerdos que yo tengo en mi vida, si no es que el primero, me lo recordé, yo me acordé muchos años de ese momento, pero después se me olvidó, y en mi juventud me volví a recordar ese primer momento de mi vida, que fue cuando mi padre me llevó de visita a un convento que
que está abandonado aquí en México. Hoy en día es como un museo, ¿no? Y tiene su restaurante y tal, pero está en medio del bosque. Es un lugar muy misterioso y que tiene unas catacumbas. Es el ex convento del Desierto de los Leones aquí en las afueras de la Ciudad de México. Y mi padre me tomó en sus hombros con una velita, porque te dan una velita a la entrada y te metes y te vas ahí en medio de las catacumbas. Y yo tenía pánico, me acuerdo haber sentido pánico de entrar ahí y que mi papá me forzó un poco, ¿no? Me iba a llevar primero caminando y después me subió en sus hombros para que no sintiera miedo, pero aún así sentía yo mucho miedo, pero al mismo tiempo una fascinación muy extraña, ¿no? Y después le pregunté a mi padre, oye, ¿a qué edad fue eso más o menos? Y me dijo, no, pues tenías como 3 años, a lo mucho 4, pero sí estabas muy chiquito. Y pues sí, es una cosa que se me quedó, pues yo creo que en la psique muy clavada, ¿no? Y luego, pues sí, tuve esta fascinación igualito que Jorge, me hice de una televisión chiquitita en blanco y negro que tenía escondida en el closet de mi recámara y me jalé un cable del Cablevisión que existía en ese entonces aquí en México, que era tal cual por cable, conectabas un cable a la televisión y tenías unos botones, clac, 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 que ibas pasando como por 70 canales. Y por ahí había un canal de televisión que se llamaba USA, que era americano, ¿no? Que era USA Up All Night. Y en ese Up All Night pasaban muchas películas de horror, justamente igualito que Jorge. Me acuerdo haber visto muchas de la Hammer, ¿no? Me acuerdo películas de Terence Fisher, ¿no? De James Whale. Pues una buena parte, o al principio de la colección de Troma, ¿no? Que el Toxic Avenger, sin duda. Vengador tóxico. Sí, sí, le agarra uno yo mucho creo que cariño. todos vieron esa película en alguna vez en su vida. Todos. Sí. Fue mi primer destruidor, ¿eh? Troma. Es una joya. Y Troma tiene unas cosas maravillosas, con muchos huevos, ¿no? Entonces es loable, es loable. Ya le vamos el remake. Oye, ahora viene el remake del Vengador Tóxico. Ya les vamos a preguntar sobre su influencia o cuáles son las películas que más le han gustado, así que ya viene un poco de eso, ya. Y pues nada, eso, yo creo que por ahí viene mi vena de horror, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo católico, luego con esta influencia de la televisión americana, con mi familia, ¿no? El estar asustando a mis hermanas constantemente, que era divertidísimo. Y el estudiar cine, pues fue totalmente casual en mi vida. Yo entré muy joven a la edad de buscar una carrera de 17 años y busqué una carrera de diseño gráfico industrial que no me gustó. Me arrepentí del asunto y andaba yo como vaguito y una tía me jaló que trabajaba de coordinadora de producción en una empresa de publicidad y dijo, vente a trabajar, y me metió a trabajar así casi que a fuerza como asistente de casting. Y ahí me enteré por primera vez lo que era una cámara, lo que era estar en una producción, tal. Empecé a ver eso y empezó una fascinación, ¿no? Evidente. Y encontré un libro que era justo de Guillermo del Toro acerca de Alfred Hitchcock, que es un libro que pues mucha gente que le gusta el cine aquí en México ha leído. Y lo estaba yo leyendo un día y llegó un chavo que estaba justamente estudiando en la Escuela de Cine aquí de México, en el CCC, y me dijo, oye, pues si te gusta el cine, ¿por qué no lo estudias? Y yo, ¿cómo que lo estudio? Sí, pues eso hago, ¿no? No, profesionalmente una carrera. Y yo, caray, ¿hay carrera de cine? No tenía ni idea que podía estudiarse para dirigir cine o escribir cine o lo que sea, ¿no? Producir, lo que fuera. No distinguía tampoco entre productor y director y nada, ¿no? Para mí era un misterio total. Y pues en ese mismo momento apliqué para el examen y pasé. Y empecé así, casi de casualidad a hacer cine. Y de inmediato es un examen muy complejo, el del CCC, que muy poquita gente lo pasa. De casualidad lo pasé yo. Y me acuerdo que en la última etapa del examen me preguntaron, ¿qué tipo de cine te gustaría hacer? Yo pensé como 3 segundos y dije, horror. ¿No? De inmediato pensé en que, pues, ¿cuál es el cine que me gusta? ¿Qué es lo que he visto toda mi infancia? ¿Qué es lo que sigo viendo hoy en día? Y me llena y me mata, ¿no? Pues es el horror. Y así es mi historia. Ya, vamos a hacer un pequeño corte para ver algunas preguntas que tenemos acá de la gente que nos está escuchando. Vamos con alguna. Sí, mira, aquí Boris López nos dice, para ambos cineastas,
Vamos a partir con que nos responda Jorge. Entre ustedes, ¿han visto películas del otro? ¿Y qué les parece? No sé si, Jorge, tú has visto películas de Rigoberto o viceversa. No he tenido la oportunidad, pero sí, Kilómetro 31. Sí, Me acuerdo, es que no llegan, Jorge, no es tu culpa. Claro, es muy difícil para nosotros, los cineastas latinos sobre todo, ver la posibilidad de película. De hecho, es increíble. Por ejemplo, tengo amigos, colegas argentinos que estamos acá al lado, que nos conocemos hace años y no hemos podido ver solamente en los festivales de cine. Cuando nos topamos, nos toca el año justo y ahí vemos las películas o de repente cuando me toca ser jurado de algún festival, etcétera, etcétera, y ahí nos conectamos. Tú estuviste aquí en México en Mórbido, ¿no, Jorge? No, yo estuve mucho tiempo antes con Macabro. Con Macabro, ¿no? Con Sangre Eterna, y después tuvimos un estreno limitado con apoyo ahí de Guillermo del Toro, que me tiró una frase. Fue muchos años, eso fue el 2003. Creo que casi inauguramos, creo que fue el segundo o el tercer festival de Macabro, ¿no? Era de los primeros. De hecho, hoy día estuve con Edna, estuvimos conversando ahí, recordándonos de los tiempos cuando se estrenó Sangre Eterna y todo. Sangre Eterna es la de vampiros, ¿no? De vampiros, exacto. Esa yo sí la vi. ¿La viste? Mira. Qué vergüenza. Pero debo reconocer que Kilómetro 31, yo vimos el tráiler, bueno, lo vimos y queríamos encontrar la película y fue difícil, pero obviamente que es una película muy conocida y supimos del éxito en México y todo, así que pues yo a ver feliz. Si luego compartimos unos ahora links, ahora que está todo arriba en streaming, ¿no? Ahora que estamos tras bambalinas, aprovechamos y comparten contacto. Pero, oye, Miguel, tenemos que decirle a ambos que nos dejen un papel de extra en alguna de sus películas, que nos firmen al tiro eso como compromiso. Al menos un cameo. Ser como el vampiro que sale atrás. Nunca le digas a un director eso, porque te va a cobrar la palabra. Después Rigoberto el del cuchillo, por favor. ¿Gratis? Vamos, le toca responder a Rigoberto ahora. Sí, oye, Rigoberto nombró que había visto Sangre Eterna. Me interesa ver qué piensa de Sangre Eterna, porque ahí se mostraba, pues mira, la verdad gótica es que chilena. no me acuerdo mucho de ella, pero recuerdo que me llamó mucho la atención el que hubiera una película de vampiros latinoamericana, ¿no? Hablada en nuestro idioma. Era una cosa como que te volaba la cabeza. Me acuerdo que habían unos seres ahí con mucho maquillaje, ¿no, Jorge? Sí, mucho make-up. Sí, fue muy bien trabajado, si mal no recuerdo. Sí. La recuerdo bien, con buen cariño, pues, ¿no? O sea, como diciendo, wow, inspirador, ¿no? Fue muy bonito porque ahora con el tiempo nos dimos cuenta de lo bonito porque puro efectos prácticos, ¿no? Nada digital, todo frente a cámara, los maquillajes, rompimos ventanas, hicimos vuelos con unos cables ahí, los pobres actores colgando, parecían títeres, pero todo eso fue práctico, o sea, fue real, frente a cámara, frente al lente, y por eso yo creo que y fíjate que te voy a confesar que no estaba ni siquiera seguro si era esa película la que había visto, porque cuando me dijeron que íbamos a tener esta plática, pues empecé a buscar, a ver tu material y tal, y pues no está fácil encontrar en internet, ¿no? Y de pronto vi esa película y dije, esta como que me suena, como que la vi aquí en México. Por eso te pregunté si habías estado en Mórbido de casualidad, pensé a lo mejor que era Mórbido, pero no, Macabro. Sí. Pues me gustaría volver a verla de entrada, ¿no? Porque también ahora yo acabo de hacer una de vampiros. Sí, pues yo tampoco lo he podido ver y es el género que me gusta. Pero fíjate que esta pregunta que Boris hizo bien en hacer nos muestra una realidad que tenemos de la región, ¿no? Del cine, el cine en cual deberíamos de estar un poco más unidos y no, estamos súper bien separados. Cuando César y yo nos pusimos a plantear el programa, empezamos también a buscar en internet y nos dimos cuenta que hay películas de terror peruanas, argentinas, colombianas, hay un montón de información y cuando ves los trailers y las reseñas dices, órale, o sea,
hay buen material, ¿no? Y por desgracia no tenemos oportunidad ni siquiera de verlo. En su momento, cuando hicimos el crossover de vampiros, yo quise ver Sangre Eterna y me llegué a ver el gran fiasco de que no podía verla por la región. Ahora resulta que somos latinos. Se metió pero a onda media. Se metió a onda media. Por Oh, eso. terrible. y Sí. no me dejaba, y no me Mira, dejaba ver. ¿Sabes por qué? Porque los derechos los tiene todavía una compañía norteamericana. Por Ya. lo cual solamente yo tengo liberado el territorio chileno. Entonces, Ya. recién el próximo año voy a tener los derechos de poder volver a explotarla. Y de hecho eso ha sido el gran tema, porque muchos me han pedido que volviéramos a sacar el DVD, Blu-ray, pero no podemos porque la edición quedaron en los derechos en Estados Unidos. Entonces ahora recupero mis derechos y vuelvo a liberar la película. Lo mismo que Bueno, link en privado. Exacto, Ya, ya. ahí nos mandamos el link. Y Oye, lo mismo, Miguel, es una paradoja que un experto en vampiros no pueda ver Sangre Eterna, ¿eh? No encuentro... Sí, pero bueno, yo lo encuentro frustrante, pero también dar también la anécdota de que justamente César me preguntaba, oye, quiero ver a Rigoberto, quiero ver algo de Rigoberto, y igual nos pusimos a buscar por la red y fue bien complicado. Solamente en Netflix está la de Kilómetro 31-2, César tuvo oportunidad de echarle un ojo, y también pues la verdad es que pues vimos Diablero completa, ¿no? Tuvimos oportunidad de verla, pero es una realidad que incluso no existan plataformas de streaming latinoamericanas para nuestro propio público de este tipo de género, ¿no? Y yo creo que yo aplaudo el programa porque da oportunidad al menos de que dos realizadores tengan esa ¿cómo podría decir? Ese momento de que puedan hacer networking y si ustedes pueden crear algo para nosotros que somos ávidos de todo esto, pues como se los vamos a agradecer mucho. Al menos así ya buscando, ya que no me haga extra, pero que me pase el link para ver Sangre Eterna, yo con eso ya estoy puesto. Perfecto. Parece que vamos a tener que hablar con Cuevana seriamente, así nos echa una manito. ¿Cómo vamos? Bueno, está también llamando, lo que podemos hacer es, Ahí está llamando a Cuevana. yo te Sí, produzco sí, sí. una peli acá, Jorge, tú la diriges y los metemos a ellos de actores. Exacto. Después que no se quejen, ¿eh? Que no se quejen. Ya, está bien. Bueno, Y aquí luego, tenemos una segunda pregunta, ah. César. Sí, es de, acá lo estoy colocando, dice Immortan Joe, dice, soy chileno, ¿qué opinan de las películas de terror que se basan su terror en saltos espontáneos, Scream? Sin embargo, en el suspense se logra introducir al espectador. Ejemplo, en Alien, el octavo pasajero, hay una atmósfera que mantiene la película. Bueno, primero hay que decir que Alien es una película que es del género ciencia-terror, que mezcla la ciencia ficción con el terror, género que comienza a mediados de los años 50 en parte del blockbuster norteamericano y de ahí se expande al resto del mundo. Tenemos The Thing, por ejemplo, y otras películas que van como el mismo corte y la misma línea. Comencemos contigo, Rigoberto. Pues sí, yo creo que son películas distintas, ¿no? Que de pronto hay películas que tienen el objetivo de asustar y que son como una montaña rusa de sustos, ¿no? Que justo la idea y la funcionalidad de lo que planeas como realizador es eso, ¿no? Yo acabo de producir justo una película así que dirigió Henry Bedwell, que es de posesiones, demonios, exorcismos, y pues la verdad es que que será como el 60% de la película estás brincando en tu asiento porque es susto tras susto tras susto, y es divertido y hay mucho fanático del género de horror que se quejan de este tipo de películas, pero nada más quieren espantarte, pero pues es parte de la mecánica de ese tipo de películas es esa. No quiere decir que todas las películas de exorcismo y posesión tengan que ser así. Puede ser una película que se mantenga más en el suspenso, que sea más hitchcockiana en el sentido puro del suspenso, pero es válido. Una película y la otra son válidas, ¿no? Y hay gustos para todos. Creo que es interesante. A mí me gustaría tanto hacer una como la otra, pues, ¿no? Es una interesante exploración en ambos sentidos. Jorge. Sí, yo creo que mira, el suspenso más allá de un género también es una herramienta muy, muy importante para generar tensión, ¿no? y provocar los sobresaltos.
se retroalimentan y se pueden mezclar. Evidentemente, por ejemplo, no sé, el mismo Tiburón de Spielberg, que sigue todas las reglas de Alfred Hitchcock, ¿no? Nos logra transmitir suspenso y después momentos de terror, ¿no? Hay momentos de terror y logra que cuando apenas se escuche la música, ¿no? Ya el espectador se pone alerta, esperando que en cualquier momento salga el susto o el ataque del tiburón, etc. De alguna manera, yo creo que son elementos que ayudan a contribuir un lenguaje, una historia, generar una tensión importante en el espectador para provocar el efecto de retención, ¿no? Hay Hitchcock ahí, en su libro es muy famoso, el cine según Hitchcock, da un ejemplo muy clásico, que muy probablemente Rigoberto ya lo sabe. El de la bomba debajo de la bomba, exacto, bajo la diferencia, que es cuando el espectador de repente le explota una bomba, dos personas conversando en una mesa, y explota una bomba, la gente salta para atrás porque no lo esperaba. Pero es distinto cuando ven a dos personas conversando, que ellos no lo ven, y abajo alguien coloca una bomba, y el espectador sí lo ve. Entonces, y ve que está contando el reloj. Entonces ahí el público comienza a tensionarse. Y esa es la herramienta del suspenso que se utiliza no solamente en las películas de terror, también se usan en las comedias. Realmente es una herramienta para poder construir en el lenguaje de la película y entretener al espectador. Sí. Oye, Yamin, yo estaba pensando en este minuto que lo estaba escuchando hablar, no sé si les pasa a ustedes, pero las últimas décadas del cine del blockbuster norteamericano, principalmente las películas que llegan como 300 películas a las salas de cine y las demás películas independientes no tienen cabida para entrar en ellas, pero las películas de terror del último tiempo, a mí en lo personal, no me producen ningún efecto, ni siquiera me llama la atención ir a verlas, porque no encuentro que exista terror de verdad, nada, ni un grito, ni un espanto. He visto 2 o 3, encuentro que prácticamente es lo mismo y no me ofrece nada fresco, nada nuevo, cosa que yo sí estoy viendo en el cine de ustedes directamente, que ofrecen otra posibilidad de cine, pero que lamentablemente, como sabemos, el blockbuster se lo está comiendo. No sé si a ustedes les pasa ese mismo efecto cuando se enfrentan al cine gringo actual. Por ejemplo, a mí tampoco me causó gran salto, por ejemplo, lo que fue El Exorcista. Todo el mundo le prende velita al Exorcista, pero en lo personal me quedo con Poltergeist. No sé, a mí me causó más efecto Poltergeist que eso. Pero vuelvo a reiterar, en el cine moderno no sucede esa cosa, no me hace saltar del asiento. La única película que me hizo saltar fue una protagonizada por la Mila Jovovich, que fue Encuentros cercanos del cuarto tipo, que fueron como 2 escenas que me dejaron pegado en el techo, pero les digo, décadas que no me pasaba eso. No sé qué está pasando en el cine del gran blockbuster. Pues quién sabe, lo que pasa es que si a mí me preguntas, yo soy pues como un espectador más, la verdad. Soy como un espectador de 8 años. Sí. Me divierto mucho viendo cine, en particular horror, y me sigue funcionando muy bien. Digo, yo por ejemplo, las películas de James Wan me gustan mucho, ¿no? Me gusta mucho, me gusta Saw, por ejemplo, la primera, aunque no siento que es esa mecánica de horror, de asustar, de provocar realmente este brinco que estás comentando, pero The Conjuring sí siento que lo tiene. The Conjuring a mí me asustó a un grado superlativo, ¿no? ¿no? De gritar esta secuencia en donde el de los aplausos, me parece una genialidad, ¿no? Insidious me parece también genial, la secuencia del niñito que pone la musiquita. Me parece genial, ¿no? Luego las It de Andy Muschietti me parecen también muy buenas películas, que sí renovó por completo una película que yo pensé que era un grave error hacer un remake de It. Bueno, le quedó muy bien, creo que a Muschietti, y a mucha honra también latinoamericano, ¿no? Y bueno, como eso, pues está también todo lo que ha hecho Flanagan, que a lo mejor no es de tanta calidad en cuanto a películas, porque es Oculus, La Ouija y otras películas que ya no me acuerdo cuáles son, pero The Haunting of Hill House, que es una serie de televisión en Netflix, me tremenda parece serie. Maravillosa, ¿no? Buenísima. Doctor Sleep me gustó mucho también, ¿no?
En fin, yo sí creo que hay como muy buenas películas de horror. Estamos como en un boom de películas de horror cada vez mejores. A lo mejor en el cine norteamericano más clásico y obvio, no, ahí sí tienes razón, pero hay como ciertos autores que tú puedes hacer como handpicked, ¿no? Como Robert Eggers, por ejemplo. Robert Eggers, el de The Witch, ¿no? En inglés, que no sé si la vieron, que tiene un final espectacular. Tremendo, muy bueno. Ari Aster, ¿no? Que también hizo Hereditary, que me parece una película maravillosa de horror. Midsommar ya no me gustó tanto, pero también es una película destacable de horror. En fin, yo creo que sí hay mucho que ver, hay cosas muy interesantes, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Sí. Antes de darle la palabra a Jorge, sobre el mismo punto que comenta Rigoberto, quizás, claro, yo también consumo harto cine de terror, pero obviamente ya no me dan miedo ahora, en parte porque uno también está más viejo, entonces obviamente ya no se asusta tanto con eso. Ah, sí, eso es la edad, ¿eh? Pero sí, obviamente uno puede distinguir que una película como El Conjuro o lo que sea, solamente es puro salto y susto todo el rato, pero a ver una película como Hereditary, donde hay una atmósfera que te recuerda mucho todo el cine de la Hammer, y todo lo logrado que te da esta atmósfera, como te tiene tenso toda la película. O por ejemplo, cuando vi Host hace poco, esta película que se filmó este año, y también una trama súper simple, pero te mantenía expectante, tenso, sabiendo lo que iba a pasar. Entonces, más allá que uno después no se asuste porque ya está más grande, está más viejo, como dice Roberto, pero sí en el momento te producen cosas, y eso es lo entretenido. Que es muy diferente a estar simplemente viendo la persona que camina por la oscuridad y viene el susto, sigue, y el susto, que eso ya como que aburre un poco. Yo creo que por ahí quizás va lo que planteaba Roberto. Y tú, Jorge, ¿qué nos puedes comentar sobre esa pregunta? Lo que pasa es que ahí tocaste un punto que es muy interesante en el filme de horror. O sea, personalmente, a mí me gusta mucho la inquietud. Películas que te inquietan, ¿no? Que van más allá del susto inmediato o el jumpscare, que también es muy entretenido también, a veces es muy entretenido, por eso después uno se ríe, ¿no? Como para decir, sobreviví a esto, ¿no? Es como un método de defensa. Pero finalmente yo creo que hay películas que te dejan incluso inquieto después de verlas, ¿no? Y esas son muy poquitas, ¿no? Y yo creo que ahí están. También hay que ver que Hollywood es una industria, ¿no? Y de repente trata de repetir las mismas fórmulas que le funcionan pensando en sus proyecciones comerciales. Y hay veces que hay suerte, como en el caso, ¿no es cierto?, ¿no? Donde autores tienen más control sobre sus obras, ¿no? Y me parece muy interesante lo que está pasando con una camada increíble ahora de películas de terror que quizás no están en los blockbusters, ¿no? Pero sí han tenido esta oportunidad, gracias al streaming, de masificarse un poco más, de tener más oportunidad que la gente las pueda ver. Y películas de terror bastante interesantes e inquietantes, que generan quizás... Hay una búsqueda mucho más profunda del terror en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron la película El Faro de Sí, claro, también es de Robert Eggers. Robert Pattinson. Él, por ejemplo, lo que hace él a mí me gusta mucho, me fascina. Te va del encierro. Claro, pero va generando, te lleva a elementos casi hasta surrealistas y se torna hasta los cranianos ya, porque ya te saca del elemento racional y aparecen los horrores cuando uno menos lo espera y con una forma y todo. Y eso yo creo que son películas atmosféricas, y eso yo creo que a veces a la industria le asusta, ¿no? Por lo mismo, porque pueden ser películas muy inquietantes y quizás no tan entretenidas para el público. O sea, hacer una película en celuloide y en blanco y negro, hay una propuesta ahí que ya te lleva a lo más básico, los instintos básicos respecto al horror, la oscuridad, recuerda mucho al cine clásico antiguo, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que hace. A mí con Hereditary me recordó harto el cine de esas atmósferas como del el bebé Rosemary, como que la película tenía toda esa carga, obviamente no voy a spoilear, pero tenía todo un tema medio diabólico y satánico, entonces... Y tú, Rigoberto, comentabas La Maldición de Hill House,
que para mi gusto ha sido lo mejor que he visto último tiempo. Sí. Esta mezcla entre drama No he visto familiar. la nueva, pero la No, primera, claro, muy buena. La primera es buenísima también. Ajá. Miguel, avanzamos con lo que tenemos Ya. programado acá para... Gracias. Yo de todos modos quiero complementar un poco lo que se está comentando y preguntarles también a ustedes de qué manera prefieren hacer el terror, porque parece que hay dos caminos, ¿no? ¿Qué? Uno que viene... Te cortaba tantito. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí está bien? Sí. Sí. Ya. Preguntaba de qué forma prefieren hacer las películas, porque hay un terror que viene interno, ¿no? Un terror que es propio interno del personaje, ¿no? Que tiene la carga emocional de que cometió un crimen o que sabe que hay algo malo alrededor con él mismo y que eso mantiene la atención de la película. Y hay otro terror que es externo, que es o es una casa, es un monstruo, o es un paisaje, o es algo que produce el miedo, ¿no? Uno es más un terror psicológico, ¿no? Que viene del personaje, y otro es un terror que viene del entorno, ¿no? ¿Cuál es el que a ustedes les gusta, con el cual les gusta más jugar? Porque, por ejemplo, a ti, Rigoberto, yo sí me doy cuenta que al final siempre quieres mostrar al monstruo, ¿no? Y me encanta un poco eso de que imaginas el monstruo y al final, o sea, traes un terror psicológico y de repente, ¡zas!, nos dejas ver el espectro que de repente se nos aparece. Y digo, de Jorge no he tenido oportunidad de ver, ya veré algunas, espero que así sea, pero hay otros realizadores que lo que buscan es justamente crear la tensión de algo que está sucediendo, ¿no? Que probablemente no se ve, que se llega a ver hasta el final, como la película de Los Otros, ¿no? Que te das cuenta que ellos son los fantasmas, ¿no? Pero que hay algo ahí interno que está amarrando a los personajes. ¿Cuál de esos dos aspectos prefieren ustedes para realizar sus obras? Podemos empezar contigo, Jorge, si gustas. Sí, o sea, a mí me fascina mucho... bueno, me gusta mucho la corriente del expresionismo alemán cuando se proyectan los monstruos internos. Me parece muy bonito ese ejercicio en muchas películas de terror, que, como mismo dijeron, el de Rosemary, ¿no? Que pareciera que todo fuera parte de una paranoia y finalmente hay algo que está arriba, pero generalmente siempre es como algo psicológico, interno. Y casi todas las películas finalmente de terror, de alguna manera, en su mayoría, tienen ese elemento que proviene como la proyección del monstruo. O sea, en rigor, siempre el monstruo ha sido la proyección de nuestros propios males, ¿no? Tanto como Frankenstein, Drácula, los clásicos. La otredad. Claro, el otro, la sombra, exacto. Y de alguna manera me interesa cuando ya se pierde esa línea, ¿no? Ya no se puede definir, ¿no? Por eso hay películas que, o por lo menos a mí lo que me interesa es indagar de lo interno, ¿no? Los monstruos internos que salen hacia afuera y se... Bueno, obviamente en el caso de Sangre Eterna ya es súper evidente, son chicos que juegan rol y crean sus monstruos, ¿no? Y finalmente son ellos mismos, ¿no? Que están reflejándose. Pero finalmente, sinceramente, cuando yo construyo mis películas personales, porque a mí me gusta mucho, me encanta el ejercicio de crear puesta en escena, filmar, me encantan los efectos, me encanta pasarlo bien, un rodaje, me gusta eso, pero también cuando hago una película trato de quizás no encasillarme, ¿no? Como yo les conté una vez, que Ángel Negro para mí era una historia de amor y se me terminó como un retrato de horror, ¿no? Porque está representando el colegio en mis tiempos y terminó siendo una película de terror. Y quizás porque siempre mi materia prima es algo interno, es lo que veo de la realidad y lo proyecto en estos filmes de terror, horror o cine fantástico. Tengo una mezcla rara ahí de muchos géneros híbridos, pero a mí me interesa mucho lo que
lo que es el interior, y el interior ya se confunde con la realidad y lo fantástico no tiene una línea, un margen claro. Ya. Bien. Ok, ¿y a ti, Roberto? Pues yo creo que Jorge es mi alter ego en Chile. Yo creo que éramos gemelos al nacer y nos separaron. Muy probable. Capaz que el mismo colegio católico tenía la sucursal en el otro lado, ¿no? Yo creo que de ahí nos metieron los monstruos. Sí, son universos paralelos, Chile y México. Sí. Los ponían a rezar la misma cantidad de novenarias a los dos, por eso igual de... Aprovechando, Rigoberto, te quería contar una historia. Revisen los apellidos. Yo, a propósito de lo que nombraste tú, yo estaba viendo, cuando chico dieron El Exorcista en 2 partes acá en Chile, en Televisión Nacional. En TVN. Claro, en TVN, yo era muy pequeñito y me prohibieron verla, evidentemente, era muy chico, por lo cual yo me puse a ver, mi papá se pusieron a ver El Exorcista y me puse a verlo así, entre medio. Y justo viene la parte que era la cabeza, me fui a acostar, me puse a rezar, me puse a llorar. Y al otro día le voy a preguntar a mi mamá, mientras estaba lavando ahí la loza. Y dio vuelta la cabeza a la mamá. No. Eso hubiera sido. No sé, para que después una película religiosa en la iglesia. Llegué y le pregunté, oye mamá, eso obviamente que lo que la Exorcista es mentira. Mi mamá dice, obviamente que es mentira, son efectos especiales, eso no existe, eso es mentira. Ah, perfecto. Llegué a clase de religión, veo a la monja y le pregunto, oiga, madre, la película Exorcista obviamente que es mentira, ¿no es cierto? En quinto básico dice, ¿cómo que es mentira? Es verdad, aparte la monja española, es verdad, que el demonio existe. Y me gusta contar que realmente existía el exorcista, que había ¿Cómo no te moriste ahí, por favor? Un año en terapia. Esa película a mí también me costó mucho sacármela de mi cabeza. Fue terrible. Está genial tu anécdota, te la voy a robar para un guión. Ya verás. Una coproducción, ambos dirigen. Exacto. No, pues a la pregunta yo pues, sí, siento exactamente lo mismo. De pronto haces una cosa, la otra. Yo creo que efectivamente los monstruos son un reflejo del monstruo, sobre todo el personaje principal en la película, ¿no? En el caso de Kilómetro, la primera, es como mucho más claro y es más psicológico el horror que manejamos ahí, porque a final de cuentas su hermana gemela es la que se queda en estado de coma y se está comunicando con la hermana consciente. Y ella está viviendo el purgatorio, que en donde está metida la hermana gemela, que es este universo de una leyenda muy famosa aquí en México. Creo que también es que existe en Chile, que es la leyenda de La Llorona. Sí, ajá. Yo la escuché en vivo. Y entonces, mira. Ya lo conté eso. Ya. Mi abuelita la escuchó en vivo también y se me quedó muy clavada su narración de cuando yo era niño, de cuando vio a La Llorona. Y por eso pues, siempre me llamó la atención esa historia y en esa leyenda me baso para la película. Pero sí es un reflejo a final de cuentas de su culpa, de lo que trae ella adentro. A final de cuentas el lamento que escucha de la hermana, ese grito de ayuda, es por la culpa que ella siente. En realidad es su monstruo, el monstruo que está escuchando, ¿no? El monstruo que está viviendo. Mi segunda película, que son 3 personajes encerrados en un elevador, en un apagón, ¿no? Y son 3 personajes en donde a partir de ese elevador, que están ahí encerrados juntos, empezamos a ir a una serie de flashbacks de por qué tienen la urgencia de salir de ahí y de cuáles son sus culpas y sus graves errores de vida, por lo cual se vuelve como todavía más dramático al salir de ahí. Y bueno, y uno de ellos es un serial killer, que es todavía más complicado, ¿no? Y así, como que cada una de mis películas tiene como un ejemplo de cómo justamente se puede adecuar, o se debe de adecuar también, creo que es una de las características del horror, igual que Jorge, el tener ese monstruo, ¿no? Como el vampiro de Sin Origen, ¿no? La niña vampiro que se ve tan inocente, como por ejemplo es el hacer dinero para un cártel de drogas. Claro que dices, pues que yo no estoy vendiendo drogas, yo no estoy
matando a nadie. Entonces, digo, nada más soy un financiero que estoy moviendo el dinero, ni siquiera lo estoy lavando, lo estoy moviendo, lo estoy haciendo más y más. Soy un financiero. ¿Qué tiene de malo? Es muy inocente, pero en realidad esa inocencia pues, es un monstruo que hay ahí atrás, ¿no? Entonces, sí, es algo que con lo que yo creo que es bien importante jugar siempre en toda película, buena película de horror, y tener al menos uno como, a lo mejor no lo agarra tan fácilmente el espectador, pero sí es importante que uno como director, como realizador o como escritor, sí lo tenga claro. Ya. Dando una anotación en el tema de La Llorona, justamente la primera película mexicana de 1933 es de Ramón Peón, es la leyenda de La Llorona, ¿no? La primera película de terror mexicana. Entonces creo que es muy interesante que la primera película de terror es La Llorona, y tú tomas el tema de La Llorona que tantas veces ha aparecido. Incluso hay una versión americana malísima de La Llorona que se hizo hace hace un año, 2 años, no recuerdo bien. Sí, que también fue de Blumhouse. Sí. Ya, pero bueno, la siguiente pregunta igual y la vamos a obviar porque no queremos ser como región, como México, centralistas en el tema de la historia del cine de terror, tanto de México como de Chile, porque la verdad es que nosotros sí tenemos un ratote para poder hablar del cine de terror de México, como lo comentaba, incluso empezando desde 1933 con Ramón Peón y luego pasando por directores como Carlos Enrique Taboada con El veneno de las hadas, o hasta El viento tiene miedo, que se han hecho hasta remakes aquí en México, son películas bien importantes, o Juan López Moctezuma con Alucarda, o Mary Bloody Mary, y todas estas, creo que lo vamos a saltar porque a mí me parece más interesante escucharlos ambos a ustedes, con la similitud de veras que hay como realizadores del cine de terror en Latinoamérica, platicarnos cómo ven el panorama justamente de cómo es hacer el cine en México y cómo es hacer el cine en Chile, el cine de terror, y para ustedes como realizadores, ¿cuál sería la expectativa de justamente poder ampliar los horizontes hacia un mercado de cine más de la región? No quiero escucharme bolivariano ni tampoco pensar que vamos a lograr temas venezolanos, pero ¿cómo les gustaría a ustedes poder entender el cine latino? Porque al final somos latinos, tenemos a La Llorona, tenemos el idioma que nos llama la atención, tenemos estas escuelas católicas donde nos enseñaron, o les enseñaron a ustedes a no sé cuántas novenarias tuvieron que rezar antes de empezar clases. Tenemos al Santo y al Blue Demon también. Bueno, está el Santo Blue Demon, por desgracia también tenemos al Chavo del 8 como referencia, pero bueno, no sé si quién quiere empezar con este punto, ¿no? ¿Cómo poder entender el cine de terror latinoamericano? Jorge, partamos contigo. Sí, por lo viejo tú dices. No, a mí ya me dijeron viejo, así que ya no voy a... Ya le dicen tío en la calle. Sí, lo que pasa es que es súper complejo. Evidentemente que ahora yo creo que como nunca el cine latino de terror está llamando mucho la atención. No es raro que It sea dirigido por un latino, ¿no? Uh-huh. Y obviamente Guillermo el Toro también marcó ahí todo un antecedente, convirtiéndose en uno de los más grandes directores de la industria, ¿no? Y manteniendo su sello personal, que es una cosa, son muy pocos los que pueden hacer eso. Es complejo en términos de que la industria para nosotros son difíciles, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso de Chile, en nuestro caso, que es un mercado pequeñito y que tuvo un apagón gigante cultural muy grande con el tema de la dictadura, ¿no? De Pinochet, que
provocó que el incipiente desarrollo de nuestra industria cinematográfica terminara coartada, ¿no? Nos hizo alejarnos más nosotros como una islita, ¿no? Por lo cual para nosotros fue muy complejo hacer cine, ¿no? Y sigue siendo un poco difícil, ¿no? Estos últimos años han demostrado que con esta explosión social en Chile, la situación compleja con los temas de desarrollo cultural, industrias culturales en Chile, por lo cual fue muy raro de que Ángel Negro, esta película, haya sido como una de las primeras películas de terror en la historia del cine chileno, tomando en cuenta que sí hay antecedentes de películas de género en los años 40 sin ser película de terror, como una comedia de terror que es La mano del muertito, y una película que se llama La dama... La dama muerta. La muerta, sí, que no es una película de terror en sí misma, es una película de misterio que trataron de inventar como Londres, entonces mucha gente pensó que era una película de terror y era un melodrama, un melodrama con atmósfera de Londres, así, con una mujer que desaparece y todo, pero no era terror. Y no fue hasta que estrené Ángel Negro que me di cuenta dónde estaba, ¿no? Porque ahí... Es tu primer película, ¿verdad, Ángel? Mi primera película. Fue una película universitaria, yo la hice en la universidad. Fue un golpe para mí por lo mismo. De un día para otro de la universidad salté al tiro a los cines comerciales. Aquí se convirtió en un fenómeno comercial. Llevo más de 50.000 espectadores con 5 copias. En ese tiempo, una película chilena que ya era esa cantidad de público era muchísimo. Menos una película de terror. O sea, fue un tema que yo fui el freak acá, como no me podía creer que hace un latino, un chileno haciendo película de terror. Y finalmente cuando llegué a festivales como Mar del Plata, y después llegué a Fantasia, a Bruselas, a Porto, y ahí estaban todos vueltos locos. Y me encuentro en Montreal, me encontré con Mujica Marins, que quería conocer al chileno, ¿no? Este chileno que hacía cine de terror, porque no había conocido un latino de hace muchos años que hiciera terror, exceptuando de Guillermo del Toro. Y ahí me di cuenta de lo precario que era el género, o sea, de lo cuánto tiempo no se había realizado género tan evidentemente. O sea, había películas más autorales, obviamente que tienen elementos de terror o de suspenso, pero nunca una película de terror como Ángel Negro, que se asumía como en sí misma como una película propia del género. Por lo cual para mí fue muy complejo también entender dónde estaba entrando con este género. Y yo creo que me hicieron muchas veces esa pregunta, ¿por qué estaba haciendo yo? Y después regresé, a los 2 años, debido al éxito de Ángel Negro, al tiro hice la película de Vampiros, Sangre Eterna, porque me di cuenta que las películas en la industria necesitaban un poco más de efecto. Esta película tiene muy poquito efecto especial, de hecho, en una película muy pequeña no tenía casi nada de efecto, por lo cual, con el resultado del éxito de Ángel Negro, decidimos hacer una película con mayores efectos especiales y hacemos una película de vampiros, con maquillaje, prótesis, y ahí me di cuenta que de alguna manera nosotros los latinos tenemos una historia brutal desde nuestro inicio, ¿no? Y ahí nos vamos a colocar bolivariano un poquito. Desde que llegó la cultura, lo acaba de decir aquí Rigoberto, nuestra formación, y también escuché a Guillermo del Toro decir muchas veces eso, también, que de alguna manera tenemos la formación católica en Latinoamérica. El tema de la sangre para nosotros, la mirada omnipresente del castigo, de lo sobrenatural, la llorona que recorre toda América, desde México hasta acá Chile, la mezcla con las culturas, las cosmovisiones indígenas de cada territorio, ¿no? Y en el caso de Brasil, con lo que llegó todo de África, se fueron mezclando, ¿no? Entonces todo este compendio y más una naturaleza poderosa y muy diversa, ¿no? Genera que nosotros los latinos tengamos un terror o un fantástico o un cine fantástico mucho más rico en muchas cosas. Yo creo que es evidente que la mirada de un cineasta latino
tomando en cuenta otros, por ejemplo, otro tipo de proyectos que después no son de horror, pero por ejemplo ver el trabajo de Jodorowsky, ¿no? Que hizo en México en sí mismo, cómo mezcló elementos que son muy interesantes en términos estéticos, antropológicos y visuales, ¿no? Como hablaba muy bien Roberto, que tenía sus momentos de terror también, ¿eh? Obviamente, sí, con películas que hizo con los hermanos Argento, ¿no? Con Santa Sangre. Santa Sangre, claro. Santa Sangre, que a veces me confunden, a mí me dicen Sangretena, Santa Sangre. Es interesante cómo nosotros los latinos tenemos esa percepción que es muy distinta al concepto del horror anglo, europeo y evidentemente el oriental, que es una cosa muy distinta a la nuestra. Por lo cual yo creo que ahora, gracias a lo que está pasando con toda esta apertura, ¿no? No sé si hablo de apertura, pero salió el streaming, todo, Sí. ha permitido que nuestras películas tengan más visibilidad, ¿no? Y sin duda yo creo que me parece, por ejemplo, hace poco, hoy día, hace unas horas, en Ventana Sur, es increíble como primera vez que veo que las compañías norteamericanas o europeas no les importa el idioma, ya por el tema del streaming. Ya antes me acuerdo que cuando estábamos haciendo Caleuche, que al principio Guillermo del Toro iba a ser el productor ejecutivo, nos preguntaban a cada rato por qué no la hacíamos en inglés, ¿no? Y Guillermo decía que no, porque si hacía la película en inglés se iba a convertir en una película B más del mundo. En cambio, si mantenía la película como era, porque el Caleuche está basada en mitología del sur de Chile, era una película clase A para el mundo, ¿no? Independiente del presupuesto, de dónde se haga. Pero me parece sorprendente ahora, interesante, que ahora se esté respetando eso. Yo creo que eso nos va a permitir una abertura. No sé, a mí eso me llamó la atención ahora, que me estén pidiendo el lenguaje original. No sé si, Roberto, que tú tienes alta experiencia en producción, que estás viendo un poco ese fenómeno, que el streaming está ayudando a que mantengamos la lengua, ¿no? Que se valoriza eso, la audiencia está valorizando eso. Sí, sobre todo el streaming, pero también en general la democratización de la producción de cine, ¿no? Que hoy en día es mucho más fácil tener los medios para hacer una película. A final de cuentas, el cine es un arte / entretenimiento, que es las dos cosas, exacto, que es muy caro, ¿no? Requieres de muchas personas, es un esfuerzo colaborativo. Los fierros son caros, la postproducción es cara, los efectos son caros, todo es caro, ¿no? Los actores, ¿no? Porque no nos quieren aprovechar, pues qué mal está. Entonces, pues bueno, poco a poco lo que ha estado sucediendo, yo creo en esta última década, es una democratización general del cine. Y lo ha acabado de complementar, yo creo, los servicios de streaming, que son muy buenos en muchos sentidos, en otros sentidos no tanto, ¿no? Porque también siento que se saltan muchas reglas como de derechos de autor y demás, y que no quieren compartir esos números para que uno tampoco sepa qué es lo que le tengo que reclamar después, ¿no? Y que de pronto te contratan para hacer una serie de televisión y pues te pagan, pues como te pagan en México, en Latinoamérica, pero se va al resto del mundo y es un éxito en Japón. Entonces, pues, ¿cómo equilibras eso, no? El que a final del día ya el resto del mundo está a la vuelta de un pañuelo, ¿no? O giras la hoja y ya estás en China, en otro mercado totalmente distinto al tuyo, y que pueden ver una historia exactamente igual como tú la ves en tu territorio, ¿no? Entonces, la democratización también es la universalización de las historias, y que a final de cuentas una historia no es chilena ni mexicana. Si es una buena historia, es una historia universal. Punto. Me hiciste acordar cuando se hizo la película Rapa Nui. No sé si alguno de ustedes la vio, tuvo la desdicha de verla, donde se recrea Isla de Pascua. Parece que es Kevin Costner que está detrás de la producción. Y es muy raro ver a los pascuenses hablando inglés. Supuestamente una película, entre comillas,
con tintes históricos y ver a los pascuenses hablando en inglés es una cosa pero muy rara. Bueno, es que ahí hay varias películas. Yo siempre me acuerdo en La Casa de los Espíritus también, los militares chilenos hablando también en inglés para el golpe, en La Casa de los Espíritus. Sí. Y así era muy extraño, la verdad. Ni se bueno, parecía la moneda más encima. En el caso nuestro, perdón César que interrumpe, pero en el caso nuestro, Mel Gibson haciendo películas de mayas, digo, hablado en el idioma, pero pues es muy raro porque desconceptualiza totalmente toda la cultura maya, ¿no? O sea, las pirámides no corresponden y todo eso. Y yo creo que en ese sentido, ustedes ambos pues tienen la posibilidad de poder generar cine latino para manteniendo la línea de la cultura a la que pertenecemos, ¿no? Y eso creo que es bien importante. Por eso la película de La Llorona esta que hicieron en Estados Unidos me parece que no pegó porque incluso la cambian a los suburbios cuando es un tema bien colonial en que hubiera sido impresionante con una muy buena producción haber hecho una película de época, ¿no? Hablando de eso justamente. Entonces, creo que el primer kilómetro tenía una parte en el guión original que era en la colonia, pero pues no nos alcanzó. Ahora, hay una nueva producción de La Llorona, que es de este año, me parece, que es de un director guatemalteco, y dicen que es muy buena, ¿no? Yo no la he visto, pero habría que buscarla. Ajá. Y justamente eso nos lleva, ¿no? A cómo podemos acercarnos como región a poder ver lo que los demás están haciendo, porque creo que eso es lo triste. O sea, este tipo de foros que estamos teniendo deberían de ser al menos una vez al año más seguido, donde todos ustedes pudieran al menos sentarse y ir generando buenas ideas para ver cómo se pudiera generar una corriente que pudiera ayudar a que nos uniéramos un poco más, ¿no? Bueno, que no está Hollywood, estamos nosotros, pues. Claro. Si no está Hollywood, está Culto Secreto y está LDP Magazine, el foro está abierto para cuando quieran. Efectivamente. Tu casa cuando quieran. Amigos, tenemos una pregunta acá. La de Boris. Sí, Boris. Antes de leerla me estaba acordando de la película Parasite, la que ganó hace poco el Oscar, que un poco me recordaba también lo que comentaba Rigoberto y Jorge de esto de la universalidad y el tema del idioma. Una película como Parasite, antes quizás jamás habrá ganado como mejor película en los Oscars, y ahora ya se hizo una realidad, así que también me estaba acordando un poco de eso, que por más que está más que decir que es una tremenda película. Veamos lo que comenta Boris, que es una buena pregunta. Dice, soñemos un poco, ¿con qué actores, actrices actuales latinoamericanos, anglosajones o de otro origen les encantaría integrar en los repartos de sus futuras películas de horror? ¿Alguna preferencia en particular? Jorge, a ti partamos por ti. ¿A quién podríamos integrar? De hecho, ya Soñemos. a esta hora ni siquiera me acuerdo de los nombres. Así, es que ve tan pocos actores latinos que no sabe. Ay, ¿sabes cuál está bien padre, Jorge? El que sale en Narcos. En Mandalorian, chileno. Ajá. No, el de Mandalorian. ¿Quién? Se llama Pedro, ¿no? Pedro algo. Sí, Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pero no, que gana de trabajar con él, sí. ¿Él es chileno? Es chileno. Sí. O sea, pero se fue como de niño a Estados Unidos, o sea, Sí. como a los eso es trampa, entonces no cuenta. No cuenta, no existe, no cuenta. Claro, es como no es cierto. como el gordo de Lost, también que se fue chico a Estados Unidos. Harley, el de Lost, también es chileno. De hecho, hizo una película acá con los hermanos Larraín, con la productora de los Larraín, me parece. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo se llama? Sí, hizo una película para Netflix. Sí. Pero, Jorge, me está hablando del actor de Narcos. Sí. Sí, Pedro Pascal, ¿no? Sí. Pedro, sí. No, Pedro es tremendo actor. Que gana de trabajar con él. Sí, latinos y anglosajones. Anglosajones. No sé, Nicolas Cage. Sería divertidísimo, ¿no? ¿Está haciendo películas con Spectrum? ¿Haciendo películas con Spectrum o nada más? Si nos financia la película, ¿no es cierto, Rigoberto? Por favor, que se hacen actores de teleseries, por favor, me carga esa cosa. Nunca veo el personaje
veo ¿cómo se llama? Al personaje de la teleserie, pero no veo al actor, digo, no veo al personaje que tendría que interpretar en la pantalla. Sí. Eso siempre me ha pasado, y no solo a mí, a un montón de otras personas. Pero si fuera, Jorge, un actor famoso, un rostro súper famoso, ¿sí? De los top de line, ¿a cuál, con La cuál Roca, no trabajaría? sé, puede ser más caro, La Roca. Sí. Me cae bien La Roca. ¿No? Sí, Es un personaje divertido. sí, No, de es que- repente es que está bien. estoy bastante bloqueado, Es que no sé. Es que es En una realidad, pregunta complicada, ¿no? Porque DiCaprio, también no depende sé, mucho Me del pasa lo guión. mismo que a Jorge, que se me van los nombres. Y es como se me dan los nombres, las caras, porque a veces sí, de hecho, siempre estamos buscando. De hecho, ahora mismo estoy en proceso de casting porque estamos armando nuestra nueva película, desarrollándola, y estamos en lo mismo, o sea, un poquito desesperado, no linkar nombres. Pero, por ejemplo, ¿trabajarías con Scarlett Johansson en un remake de Ángel Negro con buenísimo. Scarlett Johansson como el papel de Ángel? Obvio, dice. Pero primero le voy a preguntar a Lelio cómo funciona bien, si trabaja bien con ella, con esta gente. Pero lo que pasa es que, claro, evidentemente muchos rostros de la industria de Hollywood, evidentemente te ayudan a los procesos. Si tú atachas un rostro, un nombre de la industria, evidentemente te ayuda mucho a levantar proyectos, eso no hay duda, y ellos lo saben también, ¿eh? Por eso también es complejo, porque uno... Pero realmente, siendo sincero con la pregunta, realmente cuando estaba haciendo la película, casi nunca como que estoy fantaseando con un rostro en sí mismo, estoy tan ensimismado en la construcción del personaje, que no es que estoy presentando, una película para Johnny Depp, no, nunca, o sea, como que... Ándale, Johnny Depp, estaría padre. Bueno, sí, acá está un poquito... Está ocupado. Un poquito atormentado. Pero lo acaban de correr. Claro, es un actor demasiado interesante, sería increíble trabajar con también actores que aportarían mucho. No lo sé, no, estoy un poco bloqueado con respecto a los nombres, pero... Oye, me estaba acordando, Antonio Banderas siempre ha dicho que quiere hacer película aquí en Chile, hizo una, yo creo que además haría un par de más. Quiero ser Víctor Jara. ¿Verdad? Porque quería hacer Víctor Jara. ¿Y tú, Rigoberto? Ya que le pillamos aquí, dejamos en blanco con la pregunta, Jorge. Sí, a mí también, Yo ahorita estaba escuchando a Jorge y nada más asintiendo porque pienso un poco lo mismo. Digo, si acaso ya murió. Me gustaría pensar en un actor así como icónico que nunca haya hecho una película de horror y que sea divertido verlo en una película de horror y que por lo mismo dirías, quiero ver esa película de horror con Tom Hanks. Pero bueno. Tom Hanks en una película de horror sería muy divertido y sería una película que yo pagaría el boleto para ir a ver, ¿no? A ver cómo hace Tom Hanks con horror, ¿no? O no sé, sacarlo de su lugar ahí, ¿no? Alguien por ahí, sacarlo de su lugar, ¿no? ¿Cómo se llama este actor británico que hace un chorro de películas de pues, comedia romántica, ¿no? Hugh Grant. Hugh Grant, en su momento, cuando estaba haciendo esta película del elevador, pedí que lo buscaran para hacerla, como el asesino en serie, justamente, porque quería justo eso, ¿no? A crear el shock entre lo que es para el espectador comúnmente un actor como esos y lo que sería en una película de este corte, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Estaba haciendo el diario de Bridget Jones? Algo así, por eso no te atendió. Sí, lo primero que hacen los gringos es checar availability. Entonces, pues no estaba available, básicamente, ¿no? Okay. Pero alguien así, ¿no? Un Hugh Grant, un Kevin Costner, un Tom Hanks, ¿no? De ese corte, de ese estilo, creo que estaría padre. Todos esos actores sería maravilloso tenerlo. Y ese actor del Benedict Cumberbatch. Uf. Bueno, que sale en varias series y películas. Ajá. Como Doctor Strange, yo le encuentro un actor que yo creo que a él le queda más una película de horror, no sé por qué. Yo creo que sí, pues eso lo pensaba, porque es grandote, así como tiene la prestancia ahí. Sí. Como tiene un rostro más naturalito, ¿no? En una peli de horror. Tiene un rostro como no es de muchos gestos en el rostro. Pues. Ajá. Bueno, chicos, yo creo que estamos ya bien en la hora de nuestro programa. Llevamos 1:40 conversando. Yo creo que se pasó rápido. Cada vez que la conversación es entretenida, pasa volando la conversación. Creo que hay otras preguntas, pero para cerrar, me gustaría que
que además de sus cines, de sus películas, un poco nos recomendaran brevemente en qué más nos deberíamos fijar nosotros acá en cine mexicano de terror, qué más podríamos ver, además de lo de tuyo, Rigoberto, y para Jorge también, en qué más la gente de México se debería fijar acá en Chile, qué otras cosas están saliendo. Yo sé que está varios directores haciendo cine de terror, y también en la región, en Argentina, Perú, ¿qué le podríamos recomendar a nosotros, a la gente de México? Y la gente de México, ¿qué nos podría recomendar para ver nosotros acá en esta parte de América? ¿Rigoberto? Pues bueno, hace poquito salió una película de Isa López, que ella es una directora que yo conozco desde hace mucho tiempo aquí en México, que nos quedamos muy bien y todo, y que se había caracterizado por hacer pura comedia romántica en la vida. Y es muy curioso, de repente salió con esta película que es Vuelven, ¿no? Vuelven. Que es una película de fantasía / terror muy interesante, que sí recomendaría mucho. Creo que por ahí debe estar en algún servicio de streaming, sin duda. Y luego hay una antología de horror que se llama Into the Dark, no sé si la conocerán, está en Hulu en Estados Unidos, y dentro de esa antología hay un corto de una chica que se llama Gigi Saúl Guerrero, que es mexicana, México-americana, no sé si es mexicoamericana o es mexicana, y se fue allá y casualmente está allá viviendo tampoco vale, un par de años. Tampoco vale entonces. Pero tiene un corto muy padre que ha sonado muchísimo, que todo el mundo lo alaba, yo no lo he visto todavía, de hecho, que se llama Culture Shock. Que bueno, si tienen Hulu, vale la pena verlo. Aquí en México no tenemos Hulu, entonces por eso también es como complicado verlo. O si no, pues ya saben, pirata, con su pirata favorito. No se crean. Pero viene pronto también la película que les conté que acabo de producir, que se llama, bueno, todavía el título lo estamos discutiendo, el título hasta el día de hoy es El diario de Karen. Entonces a lo mejor se lo cambiamos, la posesión de Karen, no sé, tal, pero es de posesión, exorcismo y tal. Probablemente estemos estrenando el año que viene. Pero pues este asunto de la pandemia nos tiene un poco como en la desidia, ¿no? De estrenamos, no estrenamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos o no hacemos, no? Y bueno, después de eso, pues hay otras muchas películas, ¿no? No sé, hay una de Amate Escalante que salió también en 2019, me parece, que se llama Somos la Carne, que es una loquera impresionante, que es como, parece un engendro de López Moctezuma, ¿no? El corte y el tema incluso, ¿no? Y por ahí la película de mi socio que anda en iTunes, que se llama Forward, que es una película muy interesante, que está hecha en una sola toma, pero es curioso porque tiene un flashback. Está súper loca la historia porque entran y ven cosas que les van a pasar al principio, que es un flash forward, y luego pasa un flashback. Entonces es una locura de tiempos impresionante en una sola toma. Es un ejercicio cinematográfico impresionante, y además sale mi mujer ahí como actriz, que es la misma de Sin Origen, por cierto. Si no es tan complejo como la serie Dark, podría ser. ¿Como la serie Dark? Sí, no está. Pues no es tan complejo. Me costó trabajo Dark, O sea, sí tuve que sacar un mapa de personajes y, ¿no? Estaba leyendo otra vez en la secundaria 100 años de soledad, porque... Para comprender Dark, claro. Ya. Yo solamente complementaría con los clásicos, ¿no? También, claro. Y que tienen oportunidad de verlos por streaming. Hablaría de una película que a mí cuando era chico me dio mucho miedo, porque Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Así se llama la película, y es una película bien interesante. Qué bonito título, Tahuada, ¿no? Sí, Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Y yo recuerdo mucho también eso porque cuando era chico vivía en una zona donde habían unas torres de energía eléctrica de alta tensión,
y cuando pegaba el viento silbaba, se oía durísimo el viento, y recuerdo mucho las tardes, en la tarde que mi hermano me decía, mira, hasta el viento tiene miedo, ¿no? Y habíamos visto los dos la película, y sí es una película que yo creo que recomendaría mucho. La pueden, creo que está incluso en YouTube. Alucarda, sobre todo, también, que tengan oportunidad de verla. Es buenísima la película. Habla de misas satánicas, y un montón de cosas. Una gran serie, una gran película también, y yo creo que esas podrían ser. La de Más Negro que la Noche, que es una película también muy viejita, pero al menos si ustedes exploran por YouTube y buscan cine de terror mexicano, películas, les van a aparecer bastantes, unas buenas, otras malas, pero sobre todo para que tengan oportunidad también de ver, porque el cine mexicano empieza intentando ser expresionista como el cine alemán, ¿no? Entonces, también eso es bien interesante, creo que les va a encantar mucho, y bueno, pues dejar que Jorge ahora nos diga sus recomendaciones. Toda tu cinematografía, que esperemos de alguna manera poder ver. Sí, en realidad no hay mucha cinematografía. En realidad estamos, sin duda hay proyectos muy interesantes que se están armando, colegas que están ya armando películas muy buenas. Por ejemplo, hay una película que a mí me gustó mucho de un colega últimamente que se llama Huecufe. ¿No? Huecufe es una película tipo fun footage, ¿no? Pero es muy interesante porque es hacia el sur de Chile, a Chiloé, que es una zona que a mí me gusta mucho, que se evoca hacia los viajes de una pareja de amigos que tienen que hacer un trabajo de periodismo, se meten, muy tipo fun footage, pero se van metiendo a la atmósfera súper, alguna era naturalista y costumbrista de la zona, pero se va tornando de a poco en el elemento horror, que finalmente después te impacta al final. Eso también es muy interesante la película, evidentemente es una película de bajo presupuesto, pero que a mí me interesa mucho por la atmósfera, cómo va construyendo eso. Aparte que no utilizó a ningún actor, ¿eh? Eso es lo más interesante de la película. Entonces eso logra un naturalismo. Los mismos protagonistas no son actores, ¿eh? Entonces tú te vas logrando meter, vas entrando en este juego como que parecieran realmente un fun footage, y finalmente te golpea con un elemento de la isla de Chiloé con su brujería, ¿eh? Es muy interesante, y el trabajo sonoro de esa película a mí me gustaría que Javier, ahora, esta película creo que tiene alrededor de 2 años, 3 años, creo, y se demoró bastante en terminarla. Espero que Javier Atrich se llama el director, que lo conozco, yo sé que está trabajando en su próximo proyecto, espero que vuelva al género, porque es muy interesante lo que hizo ahí. Y hay una película, claro, todos dicen que Ángel Negro es una de las primeras películas de terror, pero les mencioné antes una película que no es de terror, pero tiene elementos de terror, muy interesante, que se llama Hay algo allá afuera, que es de los años 90, de 1992, de Pepe Maldonado. Una película, no sé si ustedes la vieron, ¿ustedes no la han visto? No. Yo creo que no, Roberto, muy difícil. Sí, no. No, es una película chilena, de las pocas películas que se hicieron en Chile. En los años 90 se estrenaban solamente 10 o 5 películas al año. Sí. Ni siquiera, Yo me recuerdo, ni siquiera. Eran 4 o 3 películas, perdón, con Ángel Negro. Pues estábamos más o menos igual en México, sí. Entre 5 y 10. No, era muy poquita. Y esta película a mí me impactó porque era una película que primera vez que se mostraba como un Santiago oscuro, muy violento, pero también surrealista. Una película incluso de horror metafísico, donde son 2 personajes que están en situaciones en paralela, pero se van conectando, ¿no? Y se conectan con escenas casi de horror. O sea, es una película muy noir, así, muy de pronto incluso hasta media David Lynch, pero me encanta su atmósfera, su puesta en escena. Pepe Maldonado es un director que
después hizo un corto y otra película más que está todavía sin estrenar, que es muy interesante, porque aparte estéticamente es muy rica visualmente. Se filmó obviamente en celuloide, en cine en esa época, con un trabajo fotográfico increíble. Así que estamos, hace un par de semanas, había tenido un reencuentro con Pepe Maldonado, el director, y estamos ahí con ganas con otros amigos de ver la posibilidad de rescatar esa película y que llegue a ser como una especie de reestreno de afuera. Fue la primera película anterior oscura, antes que Ángel Negro. Yo me acuerdo que esa película, lamentablemente, los medios, los periódicos, la trataron de vender como la primera película de ciencia ficción chilena, y de ciencia ficción no tiene nada. Tú lo estás diciendo, nada. Entonces, esos son los grandes errores aquí de los medios, que trataron de vender algo que no era. Yo creo que pasa mucho aquí también, que venden mal las películas. Claro, hay que considerar que en los años 90 en Chile era muy difícil instalar una película y tenían que ver la forma de cómo hacerlo, de tratar de identificar, porque es una película muy autoral, o sea, es una película que no está dentro de una estructura de un género, ¿no? Pero es muy interesante, es demasiado interesante. Para mí es una de mis películas favoritas chilenas. A mí me gusta muchísimo. Sí. A mí me gustaría complementar lo que comenta Jorge, también para ir cerrando ya esta conversación, a un director que se llama Lucio Rojas, que, bueno, tiene varias películas, pero a mí la que recomiendo o que me llamó mucho la atención es una que se llama Trauma, que si bien juega con el clásico, la clásica historia de los chicos, en este caso mujeres, que se van juntas a un lugar campestre, me llamó la atención y llama la atención porque tiene unas escenas bastante fuertes al inicio que incluso parecen hasta como si fueran una película de soft porn, así como que es demasiado explícito toda la escena inicial, así que es bastante interesante. Hay actores que yo no los conocía y a mi gusto, a mi parecer, que bueno, yo no soy experto en actuación, pero como espectador encontré que actuaban bastante bien, así que hay algo bastante interesante en lo que es Trauma de Lucio Rojas. También me gustaría recomendar algunas películas de Paulo Illanes. Paulo Illanes es un guionista y escritor ligado más que nada a la televisión, pero él ha dirigido algunas películas y a mí me gustó bastante una que se llama Videoclub, que si bien puede ser una clásica historia de zombies, de gente joven que se refugia en un videoclub, pero lo interesante y entretenido de la historia es que como es un videoclub, te recuerda toda esa etapa antigua, noventera, ochentera, cuando tú ibas a un videoclub a arrendar el VHS y todo ese tema con el cartel de neón, etcétera. Entonces, como que te trae harto como recuerdo como de la infancia, de toda esa etapa, sumado a que la actriz me encanta, creo que es un tema aparte, la verdad. Así que recomiendo todas esas cosas. Oye, me acabas de acordar algo también. Dime. Voy a estrenar el próximo año una serie de zombies en Amazon. Entonces, ese sí va a llegar a Chile. Entonces, a ver si pueden echarle un ojo. Todavía no tiene título. El título tentativo fue Narcos contra Zombies. Pero era un título de trabajo y se filtró y se hizo un escándalo en internet, no saben. Pero bueno, todavía no tiene título. Se estrena el próximo año. Todavía no hay fecha, pero para que estén pendientes. Sí. Acá me están mandando por interno un mensaje. Me dice... les recomiendo una película que se llama Aterrados, una producción argentina de Demian Rugna, una película de muy bajo presupuesto, dice que es muy interesante y ¿cómo se llama? Se le vamos a agradecer el dato a Javier Rivadeneira que nos está escribiendo por interno. Bueno, en Argentina hay una cantidad de películas de terror impresionante que sería para un capítulo aparte. Y pasa un poco lo mismo, cuesta poder encontrarlas y poder verlas, pasa justamente lo mismo. Bueno, chicos, le quiero dar las gracias a Rigoberto, a Jorge nuevamente por su tiempo. Yo sé que en México estamos con 3 horas de diferencia, así que le agradezco como su disposición para conversar. Yo sé que es un tema que a todos nos encanta, así que desde ya, Jorge y Rigoberto, le doy las gracias por haber participado. Se nos hizo súper breve, el tema nos encanta, así que quedamos con gusto poco, como siempre. Así que le agradezco a ti, Rigoberto, y a ti, Jorge, por estar acá en Culto Secreto. No, gracias por la invitación. Encantado. Un placer, cuando quieran. Ya estamos en contacto.
Y amigo Miguel, usted que fue uno de los creadores de este crossover nuevamente de México-Chile, que ha sido un acierto. Nuevamente te saludo. Esperamos nuevamente estar conversando. Roberto Alfaro, dueño de casa, también te agradezco. Así que nada, para toda la gente que nos escuchó, esperamos que le haya sido entretenido esta conversación. Quedamos con gusto a poco de saber mucho más. Quedamos pendientes de saber cuál sería el actor o actriz de Jorge Holguín que incluiría en sus películas. Algún día lo sabremos. Lo van a saber pronto porque ya va a haber noticias de la nueva película. Perfecto. Confirmado, la Roca en la película de Jorge Holguín. Así que nada más, chicos, nos despedimos. Espero que nos vemos el próximo jueves Muy entretenido. en el penúltimo capítulo de Culto Secreto. Así que buenas noches, nos vemos. Muy buenas noches, nos vemos. Hasta luego.